Quienes optan por hacer un doctorado se embarcan en una apasionante aventura que supone un verdadero desafío desde el punto de vista intelectual e incluso emocional. Estamos ante la cúspide de la formación y la puerta de entrada a la actividad investigadora. Para lograrlo hay que superar un programa de doctorado. La tesis doctoral es el eje central de este proceso. Un trabajo experimental de investigación que debe ser original, novedoso y no publicado previamente. En este programa, aunque vamos a ofrecer unas interesantes orientaciones que pueden ser comunes, vamos a centrarnos en el programa de doctorado en Ciencias de la UNED. De entre algunas de las cuestiones que trataremos destacan la importancia de elegir correctamente al director de la tesis, las actividades a realizar dentro del doctorado, el proceso de evaluación, cuál es la dedicación necesaria, la elección de las líneas de investigación o la trascendencia final de la publicación de la tesis. Información práctica que te permitirá enfrentarte con éxito a las diferentes etapas del doctorado, en este caso en el área de ciencias. Está con nosotros José Luis Martínez Guitarte, que es coordinador del programa de doctorado en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNED. Bienvenido, José Luis. Hola, buenos días. Bien, yo creo que la primera pregunta que habría que hacer es preguntarnos precisamente qué es el doctorado. Bien, el doctorado es un grado académico, el grado de doctor, que es, digamos, el máximo que se puede obtener y en el caso de ciencias consiste en un trabajo original que suele ser experimental. Eso quiere decir que, a diferencia de lo que es el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster, que pueden ser tanto académicos como experimentales, el trabajo de doctorado tiene que ser un trabajo original de investigación. Es decir, que se haga una investigación no publicada previamente sobre un tema completamente, digamos, novedoso. ¿Cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando alguien se quiere plantear hacer un doctorado, bueno, en este caso en ciencias? Bueno, en el caso de ciencias, entendemos que la UNED es la universidad de distancia, pero hay que tener en cuenta que el doctorado es una cosa especial. Es decir, a diferencia de lo que puede ser un trabajo, un máster o un grado, en el doctorado hay que hacer un trabajo experimental en el que tiene que haber una infraestructura, es decir, tiene que haber algo físico donde se pueda hacer un laboratorio y tiene que haber una persona que dirija ese trabajo. ¿Cuál es el problema? Que es un trabajo a varios años, es decir, no es un trabajo de 6 meses o como puede ser otro tipo de trabajos académicos, sino que es un trabajo largo que muchas veces supone una inversión de recursos por parte del laboratorio y que también supone que ese trabajo está, digamos, inserto en lo que es la línea de investigación del propio laboratorio. Todo eso supone, en definitiva, que si no hay una infraestructura y si no hay un director que esté dispuesto a dirigir ese trabajo, es prácticamente imposible que el doctorado llegue a buen término. Entonces, lo que sí es importante, lo primero que tiene que plantearse alguien que quiere hacer el doctorado es: ¿tengo la infraestructura? ¿Tengo alguien quien la quiera dirigir? Entonces, para ello, lo ideal es dirigirse, bien si no se conoce o eso, a investigadores que estén en el área que nos interesa y que trabajen en la línea que nos interesa, en la línea de investigación. Pueden ser investigadores tanto de la UNED como fuera de la UNED, porque la UNED acepta dentro del programa de doctorado directores externos que se pueden incorporar al programa y funcionar como directores sin ningún problema. Estamos hablando de la figura, entonces, del director de la tesis, que es una figura vital a la hora de que la tesis tenga éxito. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esta figura y sobre la relación que establece el doctorando con su director? Bien, bueno, por un lado, el director, el requerimiento que tiene a día de hoy por la normativa es lo que se llama un sexenio, es decir, tiene que tener, bueno, aparte de ser doctor, evidentemente, tiene que tener lo que se llama un sexenio. ¿Qué es un sexenio? Pues una valoración que se hace por parte de la CNAI, pero hay mucha gente que no lo puede solicitar. Entonces, también se admite la equivalencia. La equivalencia se refiere a que esa persona tiene que tener, digamos, experiencia investigadora. ¿Y cómo lo demuestra? Con publicaciones en revistas internacionales que estén en lo que se llama el Journal Citation Report, el JCR. Entonces, lo que se pide es que tenga el doctorado y 5 publicaciones que estén en la primera mitad de su área del JCR, ¿vale? Entonces, eso es el director, los requerimientos que tiene.
¿Por qué es importante el director? Porque es que en el día a día el doctorando va a tener problemas. Es decir, no le va a salir un experimento, va a tener dudas sobre cómo continuar. Es evidente que el trabajo lo va a hacer el doctorando, pero necesita una guía. Esa guía se la va a proporcionar el director. ¿Qué pasa? Que en un laboratorio, en un trabajo en ciencias es difícil. Veo a mi director una vez al mes o una vez cada 3 meses. No, es que el trabajo de laboratorio requiere un contacto mucho más directo, porque si uno tiene una dificultad o hay un experimento que no sale, necesita consultar con alguien. Y se supone que el director tiene esa experiencia que le va a aportar al doctorando la información necesaria para resolver ese problema o ir a algún sitio a donde resolverlo. Es decir, pues oye, mira tal artículo, mira tal cosa que me parece que recuerdo que era eso. O sea, que se puede basar en su experiencia o en cosas que conozca, o incluso ofrecerle alternativas donde buscarlas, que es en definitiva un poco el papel del director. Por eso siempre aconsejamos que haya una proximidad física. No es necesario que esté en la habitación de al lado, pero cuanto más cerca esté el director, mejor, porque aunque se puede utilizar medios telemáticos para hablar, teléfono y demás, no es lo mismo que el cara a cara, el ver los resultados, estar sentados con una hoja dibujando o haciendo los esquemas que necesitan. Aquí hay que distinguir muy bien la figura del director respecto a la del tutor, porque no es lo mismo. Efectivamente. A ver, el director es la persona que dirige la tesis. Entonces, cuando, digamos, la persona que está haciendo la tesis, el doctorando, lo hace con un profesor de la UNED, director y tutor coinciden en figura. Es decir, el mismo director y el tutor son lo mismo. Pero cuando el director es una persona que no es de la UNED, por ejemplo, un investigador del CSIC, de otra universidad, de una empresa, el tutor es un profesor de la UNED que pertenece al programa, que se asigna para que sirva de enlace entre el programa y el doctorando y el director, entre los dos que, digamos, estarían fuera y el programa. Esto no significa que esté implicado en la dirección de la tesis, sino que sencillamente todos los papeles que hay que entregar y demás tienen que tener el visto bueno del tutor, porque, digamos, lo que hace es comprobar que va todo bien, pero también puede apoyar al doctorando si necesita algún consejo, alguna cosa, o incluso si el director quiere, pues puede implicarse en alguna forma en la dirección de la tesis. O sea, bueno, más que el director, si ambos, tanto director como doctorando, están de acuerdo, pueden incluso recurrir para un poco más implicarle en lo que es dirección. No suele ser normal, porque normalmente el tutor que se asigna es un profesor que no conoce nada a las otras dos personas. Pero vamos, que eso ya depende un poco de cada caso. Pero es importante diferenciar lo que es el tutor de director, que aunque pueden coincidir en la misma persona según si está en la UNED o no, son, digamos, entidades diferentes. Por eso, siempre que se entrega cualquier documento, va firmado por el director y por el tutor. Tenidas en cuenta estas dos cuestiones, la que hablábamos antes de las infraestructuras y la del director, vamos con el proceso de entrada. Aquí influye también desde qué sistema entres a hacer el doctorado, si es el sistema, por ejemplo, español o es de fuera de España. Aquí hay algo que comentar, ¿verdad? Sí, hay que diferenciar, digamos, dos posibilidades. La primera es que una persona haya desarrollado tanto el grado como el máster en el sistema educativo español. Esa persona solo tiene que hacer una cosa, que es la prescripción, que se hace en junio o julio, y luego ya entra en el proceso de admisión, que se hace en septiembre-octubre. En cambio, la persona que venga de un sistema educativo no español, es decir, puede ser un español que haya hecho el grado en España, pero que haya hecho el máster fuera de España. Esa persona, digamos, entraría desde el sistema educativo no español. Entonces, y también entraría, evidentemente, la gente que viene de Sudamérica, que venía de Inglaterra, de Francia, de Alemania, que haya estudiado toda su vida en esos países. Vale, esa persona lo que tiene que hacer primero es una solicitud al rector para que le permita hacer la prescripción. Esa solicitud lo que busca es comprobar que cumple los requerimientos necesarios para poder hacer el doctorado. Entonces, esa solicitud se hace en abril-mayo y se envía directamente al rector. Una vez que se le ha dado el visto bueno, esa persona haría la prescripción y luego seguiría el proceso de admisión como con el resto. Luego también es interesante comentar las actividades que se realizan ya dentro de lo que es el doctorado. En este caso estamos hablando de ciencias. El doctorado es importante entenderlo como lo que es un periodo de formación.
Es decir, sigue siendo una continuidad el máster del grado en el sentido de que son distintos niveles educativos. Pero es un periodo de formación de un investigador, ¿vale? Entonces, un periodo de formación de investigación supone no solo hacer el trabajo de laboratorio, sino aprender cosas nuevas, tanto en cómo buscar bibliografía, cómo escribir artículos, cómo escribir proyectos, cómo desarrollar, digamos, nuestra capacidad de expresar lo que hemos investigado en un seminario, digamos, todas esas cosas forman parte del periodo de formación. En el caso de la UNED, hay 2 actividades obligatorias que se hacen desde el mismo programa, pero luego hay una serie de actividades que van a depender de cada doctorando y cada director, en el sentido de que al ser un programa que tiene 5 áreas diferentes de conocimiento, como son biología, física, matemáticas, química y geología, es muy difícil que sean comunes a todos ellos los cursos que se puedan ofrecer. Entonces, se ofrecen 2 actividades. Una de ellas es el realizar un curso que es común a los 19 programas que tiene la Escuela de Doctorado de la UNED, que son muy variados, y entonces ese curso está dirigido a lo que son fuentes de información, fuentes bibliográficas, documentos, cosas de ese estilo. Evidentemente, al ser tan amplio, supone que va a tocar muchísimas cosas que a lo mejor una persona que trabaja en ciencias dice, bueno, pues eso no me es útil. Desde mi punto de vista y mi experiencia no es así. Siempre es útil conocer nuevas fuentes de información y posibilidades que existen, pero eso ya depende de cada uno. Esa es la primera y se hace durante el primer año. Y luego, durante el segundo año, se hace una segunda actividad que consiste en una presentación que se hace aquí en Madrid. Se pide a los que están en territorio nacional, en España, que vengan a Madrid. A los que están fuera se les hace online un día diferente. Esta presentación se hace la última quincena de marzo, uno de los 2 viernes, siempre buscando interrumpir lo menos posible lo que es la vida diaria del doctorando, y lo que se busca con ella también es, aparte de ver un poco cómo se expresa y demás, que haya un cierto contacto y que por lo menos verles una vez la cara directamente antes de la presentación de la tesis, para saber pues un poco también que nos cuenten cómo van, cosas de ese estilo. Entonces, en esa presentación se hace el plan de investigación, se comenta cuál es la idea que tienen para hacer la tesis y demás, cómo lo llevan y qué actividades han ido haciendo. Esas son las 2 actividades obligatorias. Luego estarían todas las actividades que pudieran hacer, como cursos, congresos, artículos, estancias, cosas de ese estilo, seminarios que den, participación en la noche de investigadores, ese tipo de cosas que formarían también parte de su formación como investigadores. Entonces, todo eso ya es independiente en cada área y en cada doctorando. ¿Y cómo se va evaluando todo este proceso? Hay un proceso de evaluación, en eso, digamos, es muy parecido a lo que es máster y grado, en el sentido de que, a diferencia de lo que es máster y grado, aquí la evaluación ordinaria es en septiembre y la extraordinaria es en febrero. Es decir, en septiembre o en febrero se puede evaluar al doctorando. ¿En qué consiste la evaluación? El primer año consiste en entregar el plan de investigación. El plan de investigación es un poco el plan de lo que se va a hacer, o sea, cuál es la idea inicial que se tiene, en qué va a consistir la tesis, en las metodologías que se van a utilizar, cuál es el objetivo de la tesis, ese tipo de cosas. Y luego, a partir del segundo año y los sucesivos, lo que se entrega es un informe, que lo que se indica en ese informe es cómo se lleva el trabajo respecto a ese plan de investigación inicial. Si ha habido problemas, si se ha avanzado más, si no se ha avanzado más, si ha surgido alguna cosa que ha llevado la investigación por otro lado, ese tipo de cosas. Y es un poco para tener la información de cómo va el doctorando. Entonces, la evaluación se hace en septiembre, pero el informe hay que entregarlo en julio, a finales de julio, o sea, la última quincena de julio es el momento de entregarlo. Y si se evalúa positivamente no hay ningún problema, pero si se evalúa negativamente se seguiría a la siguiente, digamos, evaluación, que en este caso sería febrero. ¿Qué pasa si se tienen 2 evaluaciones seguidas negativas? Que la persona quedaría fuera del programa de doctorado. Entonces no podría continuar haciendo el doctorado. En todo este proceso también hay que tener muy en cuenta la dedicación, cuestiones en torno a la permanencia dentro del programa. Sí, a ver, en el caso de la dedicación, la UNED tiene 2 modalidades. Una es la dedicación a tiempo completo y otra es la dedicación a tiempo parcial. La dedicación a tiempo completo se considera que es la dedicación que tiene una persona exclusivamente dedicada a investigación. Es decir, una persona que tiene un contrato, como puede ser una FPI o una FPU,
o un contrato de una empresa que todo su día, es decir, su jornada laboral, está dedicada única y exclusivamente a la investigación y en este caso sería su tesis. Esta persona tendría 3 años para hacer la tesis con la posibilidad de solicitar un 4º año de prórroga. Y ya de manera muy excepcional, en casos extremos, se podría dar un 2º año de prórroga. Si en ese tiempo no ha acabado, esa persona quedaría fuera del programa sin su tesis. Y luego está la dedicación a tiempo parcial. La dedicación a tiempo parcial es 5 años en la que se supone esa persona está dedicando media jornada aproximadamente, unas 20 horas a la semana, ¿no? Es decir, no es que lo dedique un sábado o un domingo, una vez al mes, una cosa así, no, que le está dedicando de manera regular un tiempo. Y entonces esa persona tendría 5 años, como digo, más una posibilidad de prórroga de 2 años y ya excepcionalmente una segunda prórroga de 1 año. Entonces, es importante la dedicación en el sentido de que durante el periodo de la realización de la tesis es posible hacer un cambio de dedicación. Entonces, aquellas personas que no tengan contrato de investigación o, digamos, tienen trabajos extra y demás, lo normal es que se hagan la dedicación a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque si se dedican a tiempo completo y luego quieren cambiar a tiempo parcial, el problema que va a ser es que les van a computar el tiempo completo. Entonces, por ejemplo, 1 año a tiempo completo se podría hacer una equivalencia más o menos como 2 años a tiempo parcial. Entonces, en vez de tener los 5 años, tendrían 4 años. Entonces, siempre es conveniente, en caso de duda, en caso de que no se sepa si se tiene contrato o no, pedir dedicación a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque si durante el periodo en el que se hace la tesis alguien obtiene una beca o un contrato FPI, un contrato FPU, automáticamente desde la escuela de doctorado se le cambia a tiempo completo. Es decir, toda aquella persona que tenga un contrato de investigación va a ser cambiado automáticamente a tiempo completo, aunque pida tiempo parcial. Entonces, en esos casos siempre es mejor empezar a tiempo parcial y si surge el cambio ya lo hará la escuela de forma automática. De la otra manera, lo que se está haciendo es, digamos, siendo inocente y quitando ese tiempo uno mismo a la hora de hacer el doctorado. ¿El doctorando tiene obligatoriamente que acogerse a una de las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias en este caso o puede elegir otra? Bueno, a ver, las líneas de investigación que se ponen públicas tienen el objetivo de que la gente que tenga interés en el doctorado sepa qué hacen los profesores de la UNED. Evidentemente, en ciencias, como en cualquier área de conocimiento, no son cajones estancos en el que no hay relación entre unas cosas y otras. Entonces, las líneas de investigación están propuestas por los investigadores de la UNED, por los profesores, pero no significa que alguien que tenga interés en hacer el doctorado en una línea completamente distinta, dentro, por ejemplo, de las áreas de matemáticas, física y demás, no pueda proponerlo. Evidentemente, ahí puede surgir de 2 formas, bien porque un director externo, entonces, por ejemplo, alguien trabaja en el CSIC y la línea de investigación del director es esa, pues perfectamente se le puede admitir sin ningún problema, o bien que proponga un nuevo tema de investigación a un profesor de la UNED que le llame la atención y diga, pues mira, yo sí, tengo interés porque me gusta, tenía pensado hacer algo, pero no he tenido tiempo, lo que sea, y entonces empieza a hacer una nueva línea. Es decir, esas líneas son sugerencias para que la gente sepa más o menos qué podría hacer con un profesor de la UNED, pero no significa que sean inamovibles. Luego también lo que pasa es que estamos buscando a ver si es posible ofrecer un poco más de flexibilidad en el sentido de que esas líneas están puestas, no se cambian de año en año por razones, digamos, externas, están en la memoria de la ANECA, pero queremos ver si es posible ofrecer digamos, un listado más actualizado de todo eso para que los doctorandos sepan, pues, profesores que se han incorporado o profesores que han cambiado un poco de línea o que han incorporado otras líneas también, tengan la posibilidad de hablar con ellos, porque a lo mejor pues están perdiendo oportunidades tanto por un lado como por otro en ese aspecto. Hay que tener en cuenta que para finalizar con éxito toda esta aventura que supone embarcarse en un doctorado, es necesario finalmente la publicación de la tesis, ¿no? A ver, más que la publicación de la tesis, porque a diferencia de lo que ocurre en otras áreas que publican libros directamente de la tesis o cosas de ese estilo, en ciencias lo importante, en nuestro doctorado y en otros que están en otras universidades, se pide que al menos haya una publicación de primer autor en el que figure la afiliación con la UNED, es decir, con la escuela de doctorado, de la tesis. Es decir, no significa que haya que publicar toda la tesis,
sino que, por ejemplo, dentro de eso podemos tener un capítulo que sea interesante para publicar y entonces se publique. A ver, en ciencias, cómo se mide, digamos, el éxito, entre comillas, de la investigación es por la publicación en revistas internacionales. Entonces, se exige para, digamos, demostrar la calidad de esa investigación que se ha hecho, que se publique en una revista internacional al menos un artículo. Ese artículo tiene que ser, evidentemente, de primer autor el doctorando. ¿Por qué? Porque eso indica que es su trabajo el que lo ha hecho. No sé si se nos ha quedado algo, porque José Luis, en el tintero, porque ahora lo que sí que te quería preguntar es, bueno, nos pueden estar escuchando personas interesadas en doctorarse en la UNED y en este caso concreto en los doctorados en ciencias. Bueno, ¿qué les podemos decir? ¿A quién tienen que acudir? ¿Dónde van a encontrar toda la información de estas cuestiones que estamos hablando? A ver, lo primero que tienen que hacer es informarse. Es la cosa más importante en todo el proceso. Entonces, pueden acudir a la página web de la UNED, ahí encontrarán una serie de cosas, pero es normal que les surjan dudas. Entonces, lo más sencillo es que se dirijan al coordinador, en este caso a mí, por correo electrónico. El correo electrónico está en la página web, explicando no solo su situación, porque es importante la situación de cada persona, sino también un poco las dudas que tengan. En ese caso, yo normalmente lo que hago es tratar de centrar y luego, pues un poco en función de la situación de cada uno, pues se buscan, digamos, alternativas para buscar que esa persona pueda acceder al doctorado. Lo importante, y eso hay que grabárselo un poco a fuego, no es tanto el requerimiento académico que pueda tener del máster, sino tener infraestructura y encontrar a alguien que dirija una tesis. Hay que entender que la dirección de una tesis no es una cosa sencilla y tiene que haber una cierta conexión entre el doctorando y el director. Entonces, si no hay esa conexión previa, el problema que puede haber es que se va camino directo al fracaso, porque ni el director va a tener interés, ni el doctorando al final va a saber por dónde ir. Entonces, el resultado final de eso es que sencillamente no se va a poder conseguir una tesis. Luego, evidentemente, hay un segundo problema y es que no se puede meter a una persona, así como así en un laboratorio de alguien que está invirtiendo unos recursos y una serie de cosas del que le están pidiendo, o sea, están pidiéndole una rendición de cuentas, con lo cual, si esa persona no tiene a todo el personal en su laboratorio enfocado en lo mismo, el problema que va a tener es que luego a lo mejor no consigue proyecto, no va a conseguir recursos, con lo cual no va a poder hacer investigación. Por eso es importante tanto la infraestructura como el director. Esas dos cosas. A la gente que está en Sudamérica sí les aconsejaría que buscaran también alguien que les pudiera dirigir allí. Porque, como digo, el cara a cara siempre va a ser muchísimo mejor que hacerlo a distancia. Siempre. Eso no significa que no pueda haber codirecciones. Puede haber un profesor aquí que les dirija, lo mismo que, es decir, tener dos directores. Eso no es problema. Pero siempre es mejor tener a alguien cerca que le pueda llevar esa dirección, porque de otra manera es prácticamente garantizado el fracaso. Aunque lo puedan encontrar en la web, José Luis, ¿te parece bien que recordemos a través de la radio tu correo electrónico para todos aquellos interesados? Vale, el correo electrónico es jlmartinez, de José Luis Martínez, @c de Cáceres, I de Italia, A de Alemania, .uned.es. Pues esperamos que nuestros futuros doctorandos tomen nota. Ya para terminar, hemos hablado de trámites, hemos hablado de consejos, pero bueno, ¿cómo podemos animar a alguien que todavía tenga dudas para que se embarque en este proyecto del doctorado? Hombre, básicamente hablando con gente que ha hecho el doctorado, que le digan la experiencia que tuvo y luego pues hablando con el coordinador. Yo soy un fanático, como dicen los anglosajones, de que la gente haga investigación, porque la verdad es una cosa que es maravillosa. Entonces, lo que sí animaría a la gente es que se busque la información, que hable con gente y sobre todo que no espere, que no piense que se apunta al programa y ya está, sino que tiene que haber una parte activa por su parte. Y que esa parte activa es hablar con investigadores, ver qué posibilidades hay y sobre todo pues ver, porque muchas veces se encuentra la posibilidad donde no se esperaba. Pues José Luis Martínez Guitarte, coordinador del programa de doctorado en ciencias, muchas gracias por acompañarnos y hasta otra. Gracias. Hasta luego.